Bueno, este programa tiene de todo, sobre todo para entretener. Hoy la señora Hermenegilda nos saludó al mundo, porque debería saludar. Acá es el segundo, no es segundo, hay dos idiomas, ¿verdad? Están en el mismo nivel el español que el guaraní. Pero ¿qué pasa? Un señor que está en México, otro en Estados Unidos, otro en China, no sabe nada de guaraní. Entonces, usted tiene que saludarlo, pero decir qué significa. Por ejemplo, hablar bien del conductor, ¿verdad? Tiene que hablar bien de los conductores. ¿Quién está descompuesto? ¿La yuyera fue arriba? Sí, le dio remedio, por eso están así. ¿Cuña Guapa le puso un tapón? Sí, le puse ahí un tapón. ¡Juan Carlos! ¿Qué hace este director acá? Me está engañando. Como el líder. Y ahora yo les piñé a ellos dos. Mire cómo está este ya. Sí, él se puso celoso también, pero... Están peleándose. Ganó mi Winnie porque mi Winnie tiene ojos lindos. Ojo, lindo. Sí. Usted le mira los ojos. Y lo primero que yo veo es su ojo al despertar. ¿Está segura? Sí. Usted le ve dos cosas, pero no sabe si son los ojos. Y ahora mismo ya no entiendo más porque tengo con problemas de vista, pero... Juan Carlos, para todos los amigos de otro planeta, ¿no? Otro planeta, otras tierras, otros países. Y si estamos hablando de Star Wars. Con sentimiento y sabor. Bueno, va a saludar. Para todos los amigos de otro planeta. Vos saludata. Coñan de idioma y ponaitea. Como dicen los otros países, idioma dulce guaraní. Aprobaste, debe hablar de vos. Juan Carlos Amoroso. Electrocutata cuá, chapa o cuál, la yaguacate, porque la yaguacate últimamente no estoy. No es porque sea el problema del corazón, sino que el yaguacate y nada de problema. Entonces, véame, allá ponte su peina el electroculi. Perdón. Algo de los dos, para. Está hablando bien de mí. Sí. Porque la gente... Claro, le estoy diciendo traducido. ¿Qué dijo? Que son una tormenta de ideas. Que hay que respetar tu trayectoria, Juan Carlos Amoroso, porque son más mejor de este país, representando y cuidando los honores de todos los artistas paraguayos. Eso dijo. Ahí dije, guaraní. Bueno, usted sabe que nos ven por televisión a través de Unión TV. Usted se une mucho con la gente. Unión TV. Unión y te ven. No, Unión TV. Te dan, yo pensé que me iba a decir Juan Carlos, porque últimamente nadie me está Nos dando. ven y nos escuchan por la poderosa. Vio que la voz me sale poderosa todavía. Sí. Y te sirvió es cuando te puse ahí por tu pierna. Poderosa R800 AM. R800. Además, usted sabe que nos siguen en todos los formatos. Sí. ¿Conoce los formatos usted? Sí, esta forma es la forma de Vale, es la forma de Winnie the Pooh, la forma de María de Carmen. Estos son todos formatos. Formatos de las redes sociales, se le dice. ¿Qué hay en las redes? Lo que usan los pecadores. ¿Usted conoce los nombres de las redes sociales? Es lo que usan los pecadores. No, esas son redes para pescar, redes sociales, yo donde pensé que era la una gente se puede expresar lo que piensa y escribe ahí, dice. Vos sabés que yo siempre pensé, Juan Carlos, que las redes sociales era una gran red que todo en sociedad se tiraba al agua para pescar todos juntos. ¿Qué dijo? Sociedad. ¿Sociedad? Sí. Ah. ¿Qué? ¿Somos todos socios? Yo no soy socio. Sí, ahora nomás, porque después, cuando te vayas, me querés besar. Eso nunca, porque ahí mire cómo la están controlando. Por algo será. ¿No estará celoso este muchacho? Este muchacho está celoso. Juan Carlos, ¿dónde mismo está él? ¿Sabe a quién viene? No ve nada. ¿Sabe a quién viene a controlar, no? Al ligerito que tenemos acá. Lo vino a controlar porque se le tiró a usted también. Sí, el veloz. El Pidi González. Pidi González, y él lo viene a controlar. Rápido casa. Y come. Pero hoy estuvo tranquilo. No sé, Juan Aunque Carlos. se tiró arriba a los yuyos, ¿eh? Se le tiró a la yuyera. Se le... Bueno, Juan Carlos, eso es lo que yo decía a todo el mundo. Juan
Juan Carlos ayuda para todo. Juan Carlos de Herrero, ¿me entendés? Pero ya puedo apegina con el mismo, pero jaeo continúa, ya no ya es happy. Y ahora dice eso, Juan Carlos, que todos tenemos que seguir en redes sociales. Un mexicano que nos está viendo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Le habrá entendido lo que usted dijo en guaraní? Si usted no le dice lo que no sabe. No, le dije con la traducción después. ¿Cómo sería en mexicano la traducción? En mexicano, sígale mano aquí a Juan Carlos Moroso. Sígale, toman con un tequila. Esto, ya está, ya, güey. Güey. Sí, y güey, ellos dicen. ¿Qué güey? Y no sé, una vaca, un toro, pues. Bueno, vamos a dejar ahí porque... Sí, vamos a dejar Juan Carlos, porque antes ya no tengo más nada. Por ejemplo, Lucio, ¿qué sería? ¿Es un güey? No. Eso, no. Y yo creo que estamos ya en tipo voz y Lucio ya está Pero en no le da una sensación de macho. El mexicano es macho, es un hombre ¡Órale, aguerrido. manito! Saca 2 pistolas, tiene 2 pistolas en vez de una. Creo que él tiene una pistolita nada más, manito. Lucio ya está con la mecha corta. ¿Cómo va a tener la pistolita en la mano? Mecha corta. ¿Por qué? ¿Qué sabe? Mecha corta es otra Ya, cosa. ya tiene la pólvora mojada. ¿Y quién? Ya no dispara. ¿Usted dispara? Lucio ya no dispara. ¿Usted agarra la pistola y dispara? Yo si veo así como Rolandos y Winnie the Pooh y Ronaldo, ellos sí disparan todavía. Pero Ronaldo tiene pistola. Sí, él tiene cañón. En Luque no hay. Bazooka tiene En Luque. Ronaldo. Bazooka. Grande. ¿Y usted cómo hace? Y dispara y yo me tengo que esconder, no me dispara. Bueno, A mí que no me ponga de me costado. deja hablar del Hotel Guaraní. Anda. Tengo que hablar del Hotel Guaraní. Vení, Valeria. El Hotel Guaraní, vos querías ir a la sala de juegos y... muy bien, sabe que no tiene que entrar de espalda. Muy bien. Tenemos juegos, ¿sí? Tenemos piscina, tenemos restaurante, tenemos habitaciones. Bravo. ¿Usted conoce bien el Hotel Guaraní? Conozco, hace rato no me voy, pero sí me invitan. Ah, con invitación. Bueno, pero alguien la puede invitar y pasar, qué sé yo. Tiene lindas comodidades. Y además hay una sala de juegos donde se puede ganar. Ah, ¿en serio? Y la pueden Apuestas, recibir eso. con un trago, se toma me un trago, lo encanta. pasa bien. Y en la sala de juegos le dan 100.000 guaraníes de crédito y usted va a la palanca de las maquinitas y por ahí. Hay uno acá que ganó 500. ¿En serio? Sí, pero no le repartió a nadie. Ah, bueno. ¿Quién ¡Qué era? ofertón! De las chores. Voy a ganar un montón, parece. No vino don Empanadón, eso es culpa suya, porque usted habla tanto de la empanada, y don Empanadón, que ahí estamos viendo el teléfono, porque siempre nos trae don Empanadón ¿En para serio? nosotros. Yo quiero probar. Riquísimo, una empanada grande, ¿eh? Con Pero uno esta ya. señora dice que tiene la mejor empanada, que qué sé yo, que hace propaganda. Te quería nomás comentar porque... Ahí está. Ese es mi libro. Pero le faltaba carne, bro, y condimento, está rica, pero, y condimento, está rica, y me comí una empanada. Nada, Bueno, empanada. Nada, el asunto que la empanada de Empanadón Empanada. es grande que la suya. Bueno, tenemos que ir a España, pero antes serio? pasamos por Buenos Aires. Ahí está Miguel Ángel Alvarenga, que es un enamoradizo de la señora también. Mira, un dice poco. es pelado y qué sé yo. Bueno, hablando de pelado, no le dejó ningún yuyo cuñada guapa para Lucio, que se está quedando sin... Sí, llevó. Yo vi que agarró. Sí. Vos tenés ya tu remedio, ¿verdad? Agarró primer Bueno, lugar luego. vamos a Miguel Ángel, a Buenos Aires y después España. ¿Te gusta vos España? ¿Te gusta Europa? ¿Te gusta? Me gusta, no conozco todavía, pero ¿Conoces los toros, todo eso? conozco, sí. Sí. A Menegilda no le pregunto porque ella conoce todo, me empieza a hablar del rabo, de eso, de aquello, del que le clava la espada y bueno, todas esas cosas. Bueno, y nos vamos a Marina Ramos a ver qué nos presenta en España, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos!